yo decidí trabajar acá, una, porque había que hacer un trabajo, postulé un concurso público, salí en el Mercurio, porque no voy a olvidar porque fue como salió como los primeros días de diciembre del 2001, y yo había quedado sin trabajo, y decidí postular acá, una porque yo colaboré en otro museo, entonces en realidad era como venir a trabajar, postular a trabajar en un hobby que yo tenía. Yo colaboro todavía en un museo donde yo soy. Y postulé y quedé. ¿Perdón? Pero yo llegué cuando ya se habían incendiado, habían decidido como incorporar guías, porque no habían guías acá, y fui como dos personas más de las primeras personas que empezaron como guía. No había visitas guiadas, no había educativa, nada de eso. Solo era museo. Era un museo de visita, creo que era una cuarta parte de lo que hay ahora. O sea, la gran parte de la muestra no estaba. Solamente había como algunas cosas y se salvaron algunos objetos durante el incendio, como lo que yo tengo entendido, y después cuando se armó se hicieron como reuniones de reflexión. Y en ese momento decidieron ampliar como el personal del museo, se hizo un llamado público a través del Mercurio y yo postulé y quedé. Pero una, porque a mí me gusta, o sea, yo trabajo acá porque yo colaboro y hace años que colaboro en otro museo, que es un museo municipal, entonces en el fondo me vine a trabajar a mi hobby. Sí. Así. Era lo que le gustaba. Claro, eso fue en realidad. ¿Y acá se visita guiada? Yo soy profesora a visita educativa. Además que yo viví en el norte, entonces tenía mi relación con los museos, la historia patrimonial era como muy cercana. La gente, por lo menos en el norte, en Arica, es una ciudad, es patrimonial. El 7 de junio se celebra el día del salto y toma de morro a Arica. Sí. Entonces como que de niña tenía relación con la historia, parte de la historia que era la parte de la historia de la guerra del Pacífico. Entonces, incluso uno de los temas que más me gusta. Así, súper niña. Pero en verdad, era lo que más me gustaba. Y todavía me gusta. Entonces llevo como 12 años. Harto tiempo. Ahora, anécdotas como cuáles. Como... A ver, ¿cómo puedes? Así como de vivencia aquí. No sé, pues una vez atendí a la primera dama, la señora Luisa Durán. Y llevaba unos meses acá, poquísimo, como 3 meses, y había unas salas que eran las salas recreadas, que eran las salas que estaban abajo, eran salas protocolo de cómo podía ser, que solamente estaba porque el comandante en jefe en ese momento, que era Isurrieta Caffarena, don Ricardo Isurrieta Caffarena, había inaugurado la fachada, entonces había como unas pequeñas salas que se habían inaugurado, que había como una pequeña exhibición, y hay un cuadro abajo, que todavía está, los preparamos y todo, y la señora me preguntó de todo lo que yo había armado, me preguntó qué significaba el cuadro. Y yo le dije, la miré y le dije que representaba el sacrificio, los patriotas, la unidad, los dos países. Y me quedó mirando y sonrió. Y cuando salió, un general me miró y me dio una sonrisa. Entonces, después que terminamos, me dicen, oh, súper bien, te pasaste, ¿dónde sacaste eso del patriotismo? Y le dije, lo inventé. Y era la hija del general que había acompañado a la señora. No tenía idea quién era, o sea, yo sabía quién era su papá. Y así como, oh, disculpe. No, me dijo, lo hiciste súper bien. Cosas así. O una vez que atendí al comunicero, cuando se reinauguró el 2003, yo iba en el segundo grupo y chocamos con el primer grupo, que iba el presidente de la República. Entonces me dicen que pase, que por qué no avance, digo, no, porque está el jefe adelante. Cosas así, sí. No puedo avanzar porque está el jefe adelante. Así como que mirando y dije, presidente. No sé, o cosas de los niños, por ejemplo, una vez me preguntaban si el caballo era caballo. No, yegua, cosas, no sabía yegua, cosas que nos pasan en la época. O nos preguntan si son militares, no sé,
Sí, como el museo militar. Claro, y nada, todos militares. O lo más entretenido que me pasó fue que atendí un colegio que venían niños de escasos recursos y uno era un premio para ir traerlo acá. Y el chiquito entramos en la primera sala y me contó que tenía un pariente que murió en la guerra pacífica, que era el abuelo y que había muerto un bisabuelo, una cosa así, había muerto en la guerra. Y pero así como tiempo, así ya vamos a llegar a tiempo. Al final de la sala, fue tanto, le dije, ya, ¿cómo se llama tu pariente? A lo mejor está en la lista. Y me dice el nombre, lo empezamos a buscar y lo encontramos. Él estaba feliz, porque en realidad nunca había pensado de que él tenía un pariente en la lista, los nombres, era el batallón chileno, no me acuerdo cómo se llama, hace muchos años atrás, pero sí estaba el nombre de él, era como lo más entretenido que él se sentía feliz, fue feliz. Yo nunca he visto esos ojitos, estaban, pero no entraba en su corazón y en su cuerpito lo feliz que se fue ese niño. Pudo haber producido algún cambio, no sé, algo entretenido algo tuvo que haber pasado en él. Lamentablemente nosotros como vienen y después se van, no podemos contar. Por eso fue, la gente que no sé, gente que llega siendo pariente de Pedro, Juan y Diego. Pero cosas así. Yo creo que era una de las cosas que más me gustó y que hasta el día de hoy me acuerdo de ese niñito que tenía un pariente que lo buscamos y estaba ahí y él estaba feliz. Y ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero sí, él estaba feliz. Son esas cosas que los niños cuando te miran así con cara de... y brillaban sus ojitos y que nada, pobrecito, era el mejor alumno de su curso. Quinto básico, está grande, yo creo que ya salió tantos años, como 10 años atrás. Ahora, tú me preguntas acá que, mira, a mí me ha tocado la reinauguración, cuando el museo estaba quemado, se reinauguró en 2003, el 1 de septiembre, por ahí del 2003, me tocó la reinauguración, una marcha blanca, la reinauguración, y después me tocó el terremoto, al 2010. Y ahí pasó... lo que pasa es que el día anterior estábamos preparando porque iban a haber muchas ceremonias acá por el centenario y al final tenía todo acá porque nosotros usamos, teníamos uno más formal y fue el terremoto por la noche. Al otro tuvimos que llegar el día lunes acá, los que podíamos llegar, así que fue como complicado. Y aparte de eso, después para la réplica, cuando fue el cambio de mando, yo estaba fuera de acá, estaba en el patio, o sea, no en el patio, sino que estaba en los estacionamientos. Lo que pasa es que yo pedí permiso para entrar a buscar unas cosas que yo tenía acá, en la oficina. Y a veces veníamos como a apoyar, veníamos algunos, acompañábamos hasta acá. Y cuando entré empezó a crujir las paredes y empezamos a verse, yo no sé, casi en la esquina. Fue como lo más fuerte que me ha tocado, la reinauguración, o sea, la marcha blanca y las marchas del 2011 que rompieron todo el río. Nosotros estábamos aquí adentro. ¿No quedó nadie herido? No, gracias a Dios. Los chicos pasaron y alguien tiró una piedra y fue como 1, 2, 3, rompieron. Ni siquiera el museo estaba cerrado porque estábamos trabajando, pero el museo no estaba habilitado al público y estaban los maestros trabajando y empezaron a piedrarnos y estuvimos encerrados acá como como lo más complicado. ¿Algo extraño? A mí, en mi caso, sí. A mí como que uno siente ruido, cosas así, pero algo bien extraño que no te lo quise contar como anécdota porque leí la penúltima pregunta, era que una vez me tocó, vi a un cadete, fuera militar, lo vi varias veces, pero era como que estaba todo el día acá. Pero él no era de acá, solo... No lo vieron salir. O sea, andaba un cadete que lo vieron salir, pero no era él. Y solamente aparecía cuando yo estaba de turno. Decía que vivía atrás, y era lo más extraño, porque atrás hay automotora y todo lo demás. Nunca, y después lo dejé de ver.
ruidos extraños, sonidos, esas cosas. O que nos encendían las luces, no había nada encendido, la sala de exhibición. Los fines de semana uno se encontraba con seguridad, con la persona de seguridad a veces acompañarlo y encontrábamos la luz en medio. No entendía cómo si el día anterior se había apagado todo. Esas cosas, pero yo soy fantasma, lo único raro es que el niñito que no sé si era un fantasma o no, pero se aparecía de repente, lo vi como 3 veces. Era como raro porque lo único que saben nosotros somos los que estamos acá. Y no creo que él se haya dado el trabajo. Sí. Y cuando ya en la escuela militar pregunté, nadie sabía, me dio el apellido y nadie lo conocía. Ah, ¿y habló con él? Sí, pues sí, hablé con él. Andaba con guante nomás, pues, pero sí, me saludó, me dijo cómo está la profesora y le pregunté cómo se llamaba y me dijo el apellido. Todas son cosas raras. Y después no lo vi más. Y nadie lo conoce en la escuela militar. Nadie lo conocía. Y vivir atrás peor. Sí, pues si no hay nada. Aparte está el automotor. No, sí, yo creo que era un fantasma. Estoy convencida de eso. Era un fantasma. Acá hay gente que ha visto una niñita corriendo. Han visto uniformados con uniformes antiguos. Gente del aseo, hace años que ya no están, también las penaron. ¿Y esto era una casa? Fue la escuela militar. Entonces, claro, fue escuela militar, tiene más de 100 años el edificio. Capaz que él haya estudiado acá antes. Sí. Y el uniforme de la escuela militar no ha cambiado. Tiene 100 años ese uniforme, entonces en realidad puede existir la probabilidad que él haya sido un fantasmita, ¿no? Que ahora no está. O si está, no lo vemos. Un chiquillo grande, alto. Ahora, ¿qué hago yo? Yo soy profesor. Y lo que hago nosotros, lo que yo hago con muchos que estamos acá, hacemos guías educativas. Planificamos y trabajamos en guías educativas. ¿Y qué estudió? Soy profesora de educación técnica. Ah, ya. Estudié en la Universidad de Callamich. Entonces eso es. ¿Me querés contar algo más? El nombre. Yo me llamo Jimena Pérez. Ya. ¿Por qué decidí trabajar aquí? Bueno, la oportunidad se dio, yo estuve haciendo una práctica en el Museo Histórico Nacional y fueron de acá, del museo, cuando recién empezó este proyecto, fueron a preguntar, a tener datos de gente, de cómo se hacía, cómo empezar a hacer un museo. Y allá les dieron mi nombre, yo vine para acá y me quedé hasta el día de hoy. Si me gusta lo que hago, sí me gusta mucho lo que hago. La parte de fotografía patrimonial es un mundo bien interesante donde uno se puede cumplir varias funciones dentro de lo que es fotografía. Primero, que te guste la fotografía antigua, que es muy linda, conservar fotografía, que es otro ámbito de la fotografía que no todo el mundo lo hace. Entrar en un mundo de la conservación que es otro mundo distinto al de la fotografía normal que tú tomas diariamente de todo el mundo. Bueno, yo llegué a la fotografía por un tema de que yo decía, bueno, ¿esto realmente existe? ¿Este mundo existe o no? ¿Lo que yo veo existe? Y la fotografía es un testimonio, es algo que te dice, sí, esto existe, no es parte de tu imaginación. Esa es la forma como yo llegué al área de fotografía. Y como llegué al museo, de esa forma como les expliqué. ¿Y usted estudió fotografía? Sí, licenciatura en Artes Plásticas en la Chile y mención fotografía. Nunca pensé que iba a trabajar en un museo, pero la vida me fue llevando hacia allá. Yo creo que uno, no sé, tiene ciertas aptitudes, ciertos gustos por lo antiguo en general, y eso te va llevando a... Te gusta juntar cosas, coleccionar cosas, entonces se va armando como un perfil de persona, ya, para museo. Así que sí, llegué aquí. ¿Vivido alguna anécdota en el lugar? Mira, más eso lo podríamos juntar con esta, que es lo que estábamos hablando de los fantasmas. Bueno, todo el mundo dice que aquí hay fantasmas y cada uno tiene su historia, pero yo lo que podría decir es que he sentido pasos
de marcha en la parte que es ahora la biblioteca del museo y que antes era el casino de oficiales. Un día sábado, no había nadie, yo sentía que la persona caminaba, marchaba, digamos, porque era un paso marcial hacia un extremo y después se devolvía hacia el otro extremo. Esa es como la anécdota que te puedo contar de fantasmas. Hay compañeros míos que tienen anécdotas mucho más entretenidas que yo, pero eso es lo que me ha pasado a mí, al menos. ¿Y acá vivió usted el incendio también, que me dijo? Sí, yo estaba en el incendio. Bueno, no estuve en el incendio porque a mí me avisaron al otro día. Ya. O sea, yo me desayuné con esto en la mañana. Yo venía caminando del metro y veía el humo que salía de acá todavía ya en la mañana, entonces fue bien fuerte en realidad la experiencia. Se perdió muchas cosas. No se perdió tantas cosas porque no teníamos tanto patrimonio como ahora. Como estaba recién empezando el museo, lo que sí fue el edificio el que más quedó afectado. Que el edificio es monumento histórico, así que esa fue la gran pérdida que tuvimos, más que elementos patrimoniales. Gracias a Dios. ¿Qué acontecimiento importante se participe directa o indirectamente durante el tiempo? Bueno, estos eventos, que el incendio fue un evento importante que nos afectó dramáticamente más que positivamente, pero logramos levantarnos después de un par de años. El edificio, gracias a Dios, era patrimonio histórico, así que no se podía tocar, en el fondo había que restaurarlo. Y todos nosotros conservamos nuestros puestos y a pesar que estuvimos en una marcha blanca, en otros lugares físicos del ejército, logramos volver acá y levantarnos desde la ceniza. Así es que eso yo creo que ha sido como un evento bien importante que hemos vivido. Bueno, los hechos sobrenaturales ya les dije que era mi poca experiencia al respecto, y mi labor en el museo es fotografía, registros fotográficos y la parte de archivo fotográfico, conservación fotográfica. Tenemos un archivo un poquito, no es tan grande, es acotado, es pequeño en relación a otros museos, pero lo importante es que la colección iconográfica está bien mantenida, tiene un espacio diferente a las otras colecciones. La temperatura y la humedad está constantemente siendo monitoreada, se mantiene lo más estable posible. Las fotografías están en sus embalajes adecuados, libres de ácido, con muebles adecuados, además, en un lugar adecuado. Entonces, eso yo creo que es lo más importante dentro de una colección, porque el que se vea, el poner en valor la colección, es decir, hay una colección fotográfica. Bueno, y justamente por eso, justamente el incendio, nosotros salvamos la colección fotográfica, porque había conciencia, en el fondo, que era una colección importante. Entonces fue lo primero que se rescató, y no sufrió ni por el agua ni por el fuego. Así que gracias a Dios, eso se concatena con lo que yo te decía. O sea, cuando un tema dentro de un museo está bien claro, está bien explícito, la gente tiene conciencia de que las colecciones son importantes, en momentos como el incendio es posible rescatarlas y ser prioridad para poder hacer un rescate rápido, porque en esto los segundos son súper importantes. O sea, uno lo piensa 2 minutos, ¿qué rescatamos? Solo hay que hacer. O por el agua o por el fuego. El Paso de los Andes también estaba en esos momentos. Y también se tenía conciencia que era un cuadro muy importante y fue lo primero que se evacuó. Así que eso te podría decir, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, eso básicamente, sí. Gracias.